Seguimos adelante aquí en Entre Líneas y como les habíamos prometido vamos a recibir con muchísimo gusto a Enrique Cannon, director nacional de aduanas. Cannon, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto para mí y para estar con la audiencia. Quería preguntarle en el arranque, Cannon, cuáles son los desafíos que tiene planteado usted como director, pero el organismo como tal para este periodo de gobierno. Se hablaba en el anterior de la modernización del organismo. ¿Ahora? Bien. La modernización, dijo, voy a hacer mías las palabras del prosecretario general de la OMA, Organización Mundial de Aduanas, es un chileno y amigo, Sergio Mujica, y cuando estuvo acá le dijo a los funcionarios, la modernización es un lugar al que nunca se llega. Es un proceso de reforma al que nunca se llega y tiene por qué saber porque conoce 179 aduanas en el mundo. De manera que, habiendo hecho muchas cosas, teniendo un cimiento bien interesante para enfrentar este nuevo periodo, la modernización continúa. Ahora, ¿qué es lo nuevo de la modernización? El cimiento es muy sólido, eso es cierto. El decreto de reestructura, la aprobación del Código Aduanero, el CAROU, el nuevo Código Aduanero y el Fondo por Mejor Desempeño y además de las múltiples cambios que se han hecho, que no los voy a enumerar porque los aburriría a todos, es un sólido cimiento. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es aplicar inteligencia, aplicar gerenciamiento, aplicar gestión por resultados y ser la aduana, además de controlar eficientemente, cosa que ya hacemos y en buena medida el sector privado y público lo reconoce y internacionalmente estamos en altísimos niveles aduaneros. La aduana entiendo que tiene que ser una cabeza de puente para el comercio exterior uruguayo. O sea, tiene que ser un instrumento también, además del resto, sin despreciar al resto. Está en condiciones y además tiene que hacerlo, sin tener eso entre sus cometidos legales, pero yo entiendo que es así, ser un instrumento para la inserción internacional económica de comercio exterior del Uruguay. Cuando dijo inteligencia, me quiero detener por lo menos en dos de los aspectos que restan, entre comillas, de esa modernización, lo de la gestión y resultado e inteligencia. En particular en este último, inteligencia, ¿qué está pensando la dirección en aplicar o qué cambios instrumentar? Son variados los instrumentos que ahí tenemos. El primero y sin duda, la inteligencia es la fuerza productiva más interesante y si se quiere, perdón que use este término, pero bueno, más barata de la que disponemos, es el cerebro humano. Entonces, en materia de recursos humanos, lo que tenemos que hacer es capacitarlos. Hay muy buenos recursos humanos en el Uruguay, hay muy buenos recursos humanos en la aduana. Capacitarlos y además aprovechar de su inteligencia para innovar. Es decir, los procesos y procedimientos aduaneros pueden siempre mejorarse. Los manuales de procedimiento, en donde los hay lugares que no los hay, habrá que hacerlos. Siempre recurren y deben recrear al funcionario que está en la primera trinchera, que es el que sabe cómo se procesa el negocio. Bueno, aprovechar de esa inteligencia para nuestros fines y redactar los mejores manuales de procedimiento, tener los mejores procedimientos, tener los mejores procesos, internacionalmente hablando y comparándonos con nosotros mismos en años anteriores. Esa es una. Inteligencia en la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es el core del procedimiento, del proceder, del cometido aduanero. Es decir, a escasez de recursos, esto lo hace todas las aduanas del mundo, algunas mejor, otras peor. A escasez de recursos, ¿cómo parar el comercio exterior para que sea revisado de la manera más eficiente posible? Es decir, parar aquello que es parable y que además cuando uno define que tiene que verificar físicamente, que lo haga con inteligencia y que cada vez que para algo encuentre algo que realmente valga la pena. La utilización de los canales, los colores de los canales, ¿puede haber alguna modificación? ¿O como está funcionando está bien? Como está funcionando está bien, los umbrales que tenemos en canales rojos, que es verificación física, naranja, que es verificación documental, y verde, que es ninguna verificación, están bien. Los porcentajes de cada uno pueden variar ligeramente en determinadas épocas, pero los umbrales están bien. La cuestión es que a mayor información y mayor información histórica y mayor intercambio de información con otras aduanas
y otras agencias, no solo nacionales, sino del mundo, vamos a disponer de un mejor análisis de riesgo, que es a su vez el core de la gestión. Hablaba de gestión por resultado. ¿Se está pensando eventualmente, por ejemplo, en alguna bonificación, premio para funcionarios comparativamente con los logros que se puedan alcanzar? Eso ya está no solo pensado, sino instrumentado y decretado. Es un decreto que se aprobó en el 2013. Y ya en el 2014 operó. Es lo que antes la multa, que antes se distribuía de una manera distinta, no voy a entrar en eso, sino ahora las multas y reliquidaciones de las infracciones aduaneras engrosan un fondo por mejor desempeño, y ese fondo por mejor desempeño se distribuye, terminado el año civil, en abril del año siguiente, entre todos los funcionarios de acuerdo a su desempeño. Pero ¿piensa instrumentar algún cambio? Justamente cuando usted hablaba de mejoramiento en la gestión y los resultados, ¿hay algún cambio previsto para eso? Pagamos derecho de piso, hicimos en el año 2014 un primer ejercicio de esto, se distribuyó entre todos los funcionarios en abril del año que corre. Va a suceder lo mismo, ya están distribuidos los indicadores, las metas, los objetivos por grupo de trabajo entre los 1.050 funcionarios de aduana, números más, números menos, y está operando ya para ser distribuido el próximo fondo por mejor desempeño en abril del año 2016. ¿Cuánto representó aproximadamente para cada funcionario esa distribución, ese fondo? No tengo un promedio en este momento en la cabeza, sí sé que antes se distribuía, tengo que remitirme a eso, el 40% para el denunciante, el 30% para todos los funcionarios, a prorrata de sus haberes, y el 30% eran para el instituto, para distintas cosas. Ese 70% ahora va al Fondo por Mejor Desempeño, y lo que sí sé que en la primera edición de ese Fondo por Mejor Desempeño, 87% de los funcionarios recibió mejores remuneraciones que con el régimen anterior. Quiere decir que obviamente el complemento recibió menores remuneraciones que el régimen anterior. Esto quiere decir que se distribuyó mejor entre todos los funcionarios. Bien, usted hablaba recién de la información entre las aduanas. Cuanto más fluido sea, mejor. Se tienen más datos para canalizar los controles, entre otras cosas. Hace pocos días entró en vigencia el acuerdo mutuo de asistencia entre las aduanas de Estados Unidos y Uruguay, aquello que se firmó por allá por el 2014, el mayo del 2014. En los hechos, ¿esto qué significa? Además de justamente contar con más información. Significa un acuerdo marco para intercambio de información y asistencia técnica, pero mucho más importante que eso es el acuerdo marco que nos va a permitir que en este mes de agosto, en esta semana, está llegando una misión de CITIPAT. CITIPAT es una sigla en inglés más difícil de explicar, pero es como quienes revisan nuestro programa de operador económico calificado. Usted tome tranquilo, yo recuerdo que es un convenio que se ha firmado en mayo del 2014, ¿verdad? Que ahora entra en vigencia. Efectivamente. No, ese es, como decía, un marco para que, pasada esta misión que va a ser la aduana de Estados Unidos, para simplificarlo, y aprobado nuestro programa de operador económico calificado, estamos en condiciones de invitar en octubre del año en curso al comisionado, o sea, a mi colega de aduana de Estados Unidos, para firmar, si todo marcha bien, un acuerdo de mutuo reconocimiento de nuestros programas de operador económico calificado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que quienes son operadores económicos calificados, certificados por la aduana uruguaya, van a gozar no solo de beneficios aduaneros en Uruguay a la salida de su mercadería, sino que van a tener beneficios similares que acordaremos con la aduana de Estados Unidos al llegar su mercadería a destino, si el destino es Estados Unidos, ¿verdad? Bien. Le quiero preguntar por las compras en Internet que han bajado, entre otras cosas, se ha mencionado por los mayores controles que ha dispuesto la aduana. ¿Ustedes efectivamente relacionan estos dos hechos? ¿Consideran que efectivamente ese descenso se dio específicamente por los controles que se han comenzado a instrumentar? El descenso es comprobable a través de los números. En el año 2013 fueron 274.000 entregas y en el año 2014 fueron 199.000. No lo emparento del todo con nuestros controles, si bien los controles lo que tratan de disuadir es al
al comerciante inescrupuloso que compite, que a través de esta exoneración compite deslealmente con sus colegas uruguayos, que están establecidos, pagan impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la aduana? El objetivo de la aduana, primero, es cumplir con el decreto que dice que esta exoneración es para una persona física, no un comerciante, no una empresa, que lo haga 5 veces por año, que hasta $200 cada entrega, que sean menos de 20 kilogramos, que además tenga el destinatario sea el mismo titular del medio de pago y que este medio de pago sea una tarjeta de crédito o de débito internacional. Cumplidos esos extremos, bueno, es un comercio, es un e-commerce o un comercio electrónico como cualquier otro, no hay ningún problema. De manera que si alguien hemos apartado de esta exoneración, es justamente aquellos a los cuales la exoneración no debería alcanzar. ¿Y por los datos que tienen, la tendencia sigue siendo la baja o no tienen datos todavía que lo tenemos confirmen? un dato hasta julio de 99.000 entregas, pero que bueno, que es incompleto y que si hacemos una proyección lineal será levemente inferior que el año anterior. No lo relacionamos exclusivamente con los controles, debe haber un efecto de encarecimiento del dólar. Claro, sí. Y debe haber un efecto de que, bueno, el comercio electrónico es atractivo en tiene unos picos, ¿no? Es atractivo en determinadas fechas cuando realmente los descuentos en los mercados en los que se compra son realmente muy, muy atractivos. ¿Se ha pensado en aplicar otros controles o no? No, hasta ahora estamos aplicando el decreto. Lo que pasa es que ha habido un efecto que es logrado por alguna prensa, que cada vez que el decreto preveía, que el decreto empezó a regir en enero de este año, preveía de que iba a haber desarrollos informáticos que se iban a empezar a completar en el curso del año, y una vez que esos desarrollos informáticos, tanto de los privados como del correo, se perfeccionaran, entonces el decreto iba a entrar a regir en todo su espectro. Lo que pasó fue que a cada nueva instancia que el decreto preveía, la prensa informó de que la aduana agregaba controles. La aduana estaba cumpliendo con los controles que estaban previstos. Bien. Y que no podía cumplir desde enero. Le quiero Pero preguntar... no por carencias propias, sino por la de los privados y desarrollos en los que ayudamos al correo. Bien, le quiero preguntar por el 0 kilo que rige en el litoral del país. ¿No está previsto por parte de las autoridades una flexibilización de esa medida? Por lo menos en el corto o mediano plazo. No está previsto, esto es un resorte del Ministerio de Economía que decidí en conjunto con el Ministro de Economía de entonces, y no he tenido ninguna comunicación, de manera que el 0 kilos rige en todo su vigor. ¿Se ha pensado en extender esa medida para la frontera con Brasil, teniendo en cuenta que de alguna manera ahora el cambio favorece y ciertamente es más sencillo cruzar mercadería brasileña, por ejemplo, con el Chuy, con Río Branco, que lo que pasa con la República Argentina? Todo lo que hemos pensado desde aduanas y conversado con el Ministerio de Economía es de fortalecer los controles en frontera, en los distintos pasos de frontera con nuestro vecino Brasil. Claro que es una frontera mucho más complicada que la de Argentina porque es una frontera seca. De todas maneras estamos aplicando controles más rigurosos en los pasos de frontera y además tenemos nuestra sede regional de vigilancia que en frontera norte también operan, que digamos es como una segunda línea de control de ruta y si alguien se pasó del primer control de frontera y además operan fundamentalmente hacia el gran contrabando y no hacia el contrabando familiar o el consumo familiar fuera de fronteras. Con esa sede regional de vigilancia hemos hecho múltiples operativos y con nuestro grupo, que es el Grupo de Respuesta de Inteligencia Aduanera, que han tenido diversísimos resultados. Todavía no estamos del todo conformes y estamos ajustando su operativa en estos días. ¿No están conformes con ese trabajo? No, personalmente no. El presidente pidió expresamente un exhaustivo control en el ingreso de cigarrillos de contrabando. ¿Cómo se está haciendo y qué resultados se están teniendo? Bien. Tuvimos en la anterior administración 2 o 3 grandes golpes al gran contrabando de cigarrillos, que fueron muy exitosos, que demandaron un larguísimo tiempo de investigación, inteligencia aduanera, que fueron llevados a cabo particularmente por el GRIA,
que quiero dejar absolutamente claro para usted y la teleaudiencia que es un instituto, es una herramienta de la aduana. Obviamente son funcionarios que a mi orden operan en aduana, pertenecen al Ministerio del Interior, están en comisión y tienen la experticia de un policía, de inteligencia. Pero son aduaneros, son tan aduaneros como cualquier otro. Y ellos han operado fuertemente en 3 o 4 grandes operativos en el periodo anterior. En este periodo continúa trabajando, seguramente en breve vamos a tener nuevas noticias sobre ellos y sobre distintos tipos de operativos, no solo en relación a cigarrillos. Las sedes regionales de vigilancia también han hecho lo suyo. Cuando yo decía que no estoy conforme es porque si miro los números en materia de cigarrillos, nosotros tenemos en el año 2014 aproximadamente unos $274.000 de incautación de cigarrillos. No solo de sedes regionales de vigilancia, sino en todas las fronteras del Uruguay. Y, perdón, es al revés. 200 y pico el año pasado y este año tenemos 174. 174.000. Lo cual ya habla de una reducción importante. Por eso es que estoy ajustando los procedimientos y espero que en los próximos días, sin perjuicio de ello, puedo nombrar diversos operativos, no solo de fronteras, sino de sedes regionales de vigilancia, de incautaciones, que los tengo acá. En Terminal Tres Cruces, en abril, 120.000 unidades. En mayo, en sedes regionales incautaron 140.000 cigarrillos. En abril, la aduana de Artigas incauta 3.800 cigarrillos. En marzo, 9.000 cigarrillos. En la administración de Artigas nuevamente. En Salto y sede regional de vigilancia noreste, 80.000 unidades de cigarrillos en marzo. Pese a eso, ¿usted no está conforme? No, pese a eso no estoy conforme. ¿Y qué procedimientos habría que ajustar? ¿Ya los tiene identificados? Yo tengo una reunión en esta semana con el encargado de la sede regional de vigilancia, el encargado de operativa aduanera, que es el encargado de las 18 aduanas de todo el país, y vamos a ajustar los procedimientos para que rindan más. Trascendió hace algunos días que justamente se estaba elaborando un estudio sobre la situación del contrabando de cigarrillos, donde la aduana, entre otras cosas, quería tener contacto con sectores públicos como privados, y se mencionaba a Philip Morris. ¿Eso es correcto? No, es una buena oportunidad para aclarar una información de prensa que quiero pensar que no fue malintencionada. Porque todos sabemos lo que quiere decir Philip Morris en Uruguay, ¿verdad? Quiere pensar, pero no piensa eso. Quiero pensar, la prensa tiene que hacer su trabajo. Ahora, cuando los titulares de una prensa hablan de que la aduana le pide información a una empresa que está en pleito con el Uruguay, y cuando eso no es cierto, entonces quiero pensar, pero no puedo dejar de volar mi imaginación, pensando que fue amañadamente. Pero bueno, siempre pienso por lo positivo. Entonces no es verdad que se haya pedido colaboración. No es verdad, y me viene excelente su pregunta para explicarlo. La aduana por primera vez en su vida está haciendo un estudio, nos han requerido, la prensa nos ha requerido, decir, bueno, ¿cuánto es el contrabando de cigarrillos? No tenemos idea. Entonces, por primera vez se plantea hacer un estudio lo más científico posible sobre estimar, como hace la DGI sobre la evasión fiscal. Nosotros no teníamos los recursos humanos para hacerlo, bueno, ahora lo tenemos, estamos destinando recursos humanos a eso. Entonces, con buen criterio, el área de gestión de riesgo, la división fiscalización, fue a los interesados, a ONGs privadas como el CIET, a la Asociación de Kioscos, a requerirles información, a ver qué información de ellos hacen encuestas, tienen recursos realmente interesantes. Y otros interesados a requerirles como primer paso la información que ellos brindaron. En esa oportunidad, la Asociación de Kioscos invitó a un representante de una empresa privada que estuvo sentado a la mesa y era un representante de Philip Morris. Es decir, no fue la aduana a pedirle a Philip Morris ningún dato, sino que la aduana fue a pedirle a determinadas organizaciones y dentro de ellos resultó sentado a la mesa un representante de Philip Morris. Bien, lo dijo al pasar y le quiero preguntar brevemente, ¿usted siente que hay desde algún sector o político de la prensa que se está atacando a la aduana? Porque incluso el otro día también salía alguna información vinculada a los precintos electrónicos y que vinculaba de alguna manera a algunos jerarcas de la aduana. ¿Cree que de alguna manera hay
una especie de campaña orquestada contra el organismo? No, la aduana, siendo un organismo importante y unidad ejecutora del Ministerio de Economía, es, en el conjunto del Estado es una unidad que tiene su significación, pero que sería muy presuntuoso de mi parte pensar de que hay una especie de operación maquiavélica en relación a la aduana. No, para nada. Yo lo que sí pienso es que hay una mala información y hay un mal uso de determinadas informaciones, sobre todo en la titulación, que es como si yo le dijera, hoy usted está declarando frente al Colegio de Contadores. Yo soy miembro del Colegio de Contadores, estoy sentado aquí, no estoy en esa calidad. Bien. En el final, yo leía algunos registros. En el periodo pasado hubo 25 funcionarios aduaneros procesados con prisión, 169 pedidos de procesamiento, personas detenidas que finalmente no fueron procesadas. En el común de la gente había una especie de sentimiento, de creencia de que la aduana era un organismo por esencia, no digo por esencia, pero ciertamente con mucha corrupción. No sé si estos datos lo avalan o no, pero yo le quiero preguntar si usted cree que esa imagen de alguna que la gente tenía de la aduana ha ido mutando. No solo creo, sino que tengo datos el préstamo que nosotros usufructuamos e invertimos bien durante la administración anterior del Banco Interamericano de Desarrollo nos obligaba a hacer mediciones en relación a esto periódicamente. Las mediciones que hicimos en relación al clima interno, público-privado externo y público en general, nos arrojan en relación a quienes nos evalúan desde fuera del organismo muchos mejores resultados. En este momento empezamos con un 33% de aprobación de parte del público en general, que no tiene mucho contacto con la aduana, y en este momento estamos, no recuerdo el guarismo, pero superior a ese. ¿Y con los operadores? Con los operadores mucho mejor, tampoco recuerdo el guarismo en este momento, pero obviamente los operadores tienen mayor contacto, tenían al principio una opinión de la aduana que era menor al 50% positiva, y en este momento ha mejorado y mucho. Bien, Canon, gracias por acompañarnos. No, al revés, gracias a ustedes por la oportunidad. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos, con mucho gusto. Como siempre, los invitamos para el próximo lunes, aquí en el 20 a partir de las 22 horas. Que pasen muy bien y que tengan una muy buena semana. Los gansos